excelente conferencia que nos va a impartir el ingeniero Luis Humberto Ibarrola Díaz, a quien me voy a permitir presentar. Es ingeniero civil por la UNAM, especialización en carreteras en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Cuenta con maestría de vías terrestres por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se desempeñó del 97 al 2013 en diversos cargos dentro de la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, donde concluyó su gestión como director general. Fue director general de GSP Infraestructura, director general de IENEPS, director general de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y director de negocios de Grupo Aldesa. Actualmente es el director de Operación Técnica y Seguimiento en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Es perito profesional en vías terrestres con especialidad en estudios y proyectos por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Le damos la bienvenida a Humberto Ibarrola, por favor, si es tan amable. Le dejamos todo el espacio para él. Humberto, perdón el retraso. No, para nada. Ahora sí me preguntas qué es la presentación. Muy buenas tardes. Héctor, muchas gracias. Óscar, por la invitación de participar en este foro. Espero no aburrirlos. Voy a tratar de ser breve y no tan aburrido como Óscar. No es cierto. Digo, tengo que conseguir votos, Óscar. Para que no vayan a empezar a apedrear. El motivo de la conferencia es hablarles un poco de las experiencias que hemos tenido ya vieron un poco la trayectoria personal y lo que hemos estado haciendo en Banobras en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y con CAPUFE. ¿Alguien pasa las láminas o cómo es? En un segundo. Allá la tienen. La idea es platicarles, el Banobras desde hace algunos años está trabajando en un nuevo modelo de operación con la idea de maximizar los recursos, tratar de elevar el nivel de servicio de la red carretera de autopistas de cuota que tenemos concesionada y tratar de disminuir considerablemente los recursos, los accidentes. La idea es, como ustedes saben, del 2010 al 2020 se hizo el compromiso de reducir los accidentes en los países en vías de desarrollo y en economías del tercer mundo. Y uno de los compromisos que ha establecido México es tratar de comprometerse de igual manera a reducir las emisiones de carbono al medio ambiente. Esto en términos generales lo que buscamos es tratar de alinearnos con las políticas nacionales o incluso internacionales para tratar de contribuir en estas metas y sobre todo con el compromiso y siendo un poquito más terrenales en comparación con esto de los bonos de carbono, en maximizar la inversión que hoy se tiene en la red que tenemos que mantener y sobre todo el poder reducir los accidentes y dar el mejor servicio al usuario. Y aquí a la mitad de la presentación voy a hablar sobre la competitividad de México y es algo muy importante que todas las acciones que hagamos en conservación nos sirvan para reducir el costo de operación del transporte, que hoy por hoy ya llevamos varios sexenios haciendo inversiones importantes y no hemos logrado reducir el gap que se tiene entre los primeros lugares y lo que tiene México hoy en día. Ya podemos…
¿Y yo la paso aquí o qué? Bueno, disculparán los inconvenientes aquí técnicos. Aquí como el índice voy a hablar un poco de las características de la Red Nacional de Caminos, las condiciones que prevalecen por tipo de modo de transporte, la conservación y nivel de servicio, los indicadores económicos que de una manera u otra nos vemos involucrados, los ciclos de la conservación y lo que desde mi punto de vista es la piedra angular de todo esto es la planeación y los esquemas de administración de la conservación y algunas conclusiones en general. Las características de la red, como ustedes saben, la red nacional está integrada por la red pavimentada, caminos rurales y algunos alimentadores. En esta gráfica que tienen aquí, son 376,000 kilómetros, de los cuales 180,000 son carreteras pavimentadas y caminos no pavimentados 150,000, de los cuales 61,000 kilómetros son carreteras federales que maneja la Secretaría y directamente a Banobras le corresponde administrar. Déjenme, hago un paréntesis, Banobras tiene 4,500 kilómetros de autopistas concesionadas y las otros 4,500, 4,600 para llegar a estos 9,000 son autopistas concesionadas a privados. ¿Eso qué quiere decir? Que Banobras tiene o es el concesionario más importante de la red de autopistas en México. En la siguiente gráfica pueden ver los corredores que en diferentes sexenios a veces aparecen, a veces desaparecen, pero a fin de cuentas son los corredores tanto longitudinales como transversales que están en nuestro país. En la red longitudinal son 9 corredores y en la red transversal son 6 corredores. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que estos corredores pues tengan la mejor calidad para reducir el costo de operación del transporte aquí en México y pues el enfoque que yo entendería es que busquemos el que todos estos corredores queden completos para poder manejar la carga en México. En la siguiente, la red de autopistas que cuenta Banobras son bienes concesionados que son 43 autopistas y 3 puentes con una longitud, decía, de 4,500 kilómetros, son 4,397, con una participación de la red nacional más o menos del 50%. ¿Qué representa? El 377 millones de vehículos al año es lo que transita por nuestra red, lo cual pues, cada vez más se sube vehículo pesado en nuestra red, lo cual nos implica tener que hacer mucho más esfuerzos para mantenerlas en buen estado. En la siguiente lámina les comento sobre las condiciones por modo de transporte para que se den una idea en dónde estamos parados. En el comparativo de movilización de la carga por diferentes modos de transporte pueden ver que el 55% de la carga se maneja por carretera y el 31% por agua. Yo quisiera resaltar que tanto el agua como el ferrocarril terminan cayendo en la red carretera nacional, con lo cual pues estamos hablando arriba del 85% de la infraestructura de la carga que se transporta en México es transportada por carretera en el largo recorrido o en el corto, ya sea que se haya transportado por barco y después en tren, pero el último recorrido termina subiéndose a la carretera. En cuanto a toneladas kilómetro, el año pasado se manejaron más del 90.2% en combinación de T3, de camiones T3. Esto es los camiones de máximas especificaciones y mayor demanda para la infraestructura de carretera, pues hoy por hoy es lo que maneja el transporte. Y si pueden ver en la gráfica, regresen por favor, en la gráfica intermedia, donde están los diferentes modos de transporte, la de hasta arriba, la línea verde, pueden ver cómo tiene una tendencia creciente en comparación a los otros modos, lo cual pues demuestra que esta información
que es generado por Autotransporte Federal de la ST, pues lo que nos está exigiendo para poder mantener esta red carretera. En la siguiente lámina, y es algo verdaderamente dramático, pueden ver a partir de hace 5 o 6 años, a través de CAPUFE, hemos determinado hacer estudios de pesos y dimensiones para saber exactamente dónde estamos parados. En los últimos estudios que hemos hecho, lo pueden ver aquí en este listado, pueden encontrar, por ejemplo, en Estación Don Nogales, que hoy la Secretaría está haciendo un esfuerzo encomiable por rehabilitarla y que son más de 600 kilómetros, hemos detectado que el 2.2% en camión sencillo, el 2.2 va sobrecargado, el dual 38%, en tándem 8% y en trídem 34%. Esto rebasa por mucho lo que la norma de pesos y dimensiones les permite al autotransporte, y que nosotros los ingenieros o todas las empresas dedicadas a hacer ingeniería utilizamos para hacer el cálculo de los ejes equivalentes para el diseño de los pavimentos. El caso más dramático, al final de esta tabla pueden ver las Chiapas-Ocoso-Cuautla, que en eje trídem hemos encontrado hasta el 60% de los vehículos con sobrepeso. Para que se den una idea, el peso máximo autorizado por la norma de pesos y dimensiones, que es el full trailer, el T3S2R4, permite manejar 66.5 toneladas. Después, esto viene de una historia, se permitían 81 toneladas hace algún corto tiempo, se bajó a 65, pero hay una serie de condicionantes que si el camión tiene frenos auxiliares, sistemas reflejantes, ABS, se pueden aumentar un eje 1.5 toneladas en el eje principal y después una tonelada por eje trasero, y eso nos lleva a 75.5 toneladas. Quiero decir que la carga máxima permitida para pasar en Estados Unidos son 40,000 libras, más o menos 36 toneladas. Si ustedes hacen cuentas, pues ninguno de nuestros trailers pueden pasar. Y sobrecargados, bueno, ni de relajo. Pero algo que es verdaderamente dramático es que esta sobrecarga el daño se vuelve logarítmico para el diseño de los pavimentos. Con lo cual, si nosotros estamos hablando de que en esta tabla que les mostraba traemos 30, 40, 60% de sobrepeso, imagínense cómo queda el diseño del pavimento que nosotros estamos proyectando. Lo lógico que podrían decir aquí los estudiantes es: ¿por qué no utilizamos el peso que hoy se maneja? Esto se vuelve infinito y termina haciéndose ferrocarriles con llantas y no con ruedas, como es lo habitual, y terminaríamos manejando toda la carga por carretera, y eso tendría un costo encomiable para México. En la siguiente tabla, el comparativo de movilización de pasajeros, como pueden ver también en el PAI de la derecha, el 95% se maneja por carretera, y la evolución de los pasajeros por modo de transporte en la gráfica de barras, pues también pueden ver que prácticamente el todo se maneja por carretera. Hablando en términos de la conservación y niveles de servicio, en una fuente de la Asociación Mundial de la Carretera, que se llama Conservar las carreteras de su país para fomentar el desarrollo, que hizo PIARC en el 2016, señala que la aportación de la carretera al transporte puede repercutir o intervenir entre el 5 y el 15%. Es un margen muy amplio porque esto está diseñado o está analizado pues para todos los países que participamos en la Asociación Mundial de Carreteras. Pero lo que es aquí importante señalar, conservar adecuadamente la infraestructura vial es necesario para preservar y aumentar los beneficios de este patrimonio que tiene el país. Así como prever el financiamiento,
son indispensables la adecuada explotación de la infraestructura. Si le estamos metiendo sobrecarga, si no estamos haciendo las inversiones adecuadas y con la planeación y con el proyecto adecuado, imagínense dónde vamos a parar. ¿Cuáles son los principales obstáculos para desarrollar los programas de conservación? Pues el desequilibrio entre la tasa de deterioro y el nivel de financiamiento para el mantenimiento, tendencia a priorizar la construcción de los proyectos nuevos sobre la conservación y falta de planeación para el mantenimiento oportuno. En la siguiente dos gráficas pueden ver cómo el tránsito diario promedio anual, y a lo mejor aquí hay alguien de servicios técnicos que me lo van a criticar, pero es algo muy gráfico para sacar una tendencia general. Ya sé que el TDPA no lo podemos extrapolar a toda una carretera y mucho menos a una red, pero si hablamos de vehículos kilómetro, podemos hablar en el 2012, esto es digamos al inicio de este sexenio, teníamos 3.654 kilómetros de vehículos de carga y ahorita tenemos 4.082. En menos de 6 años ha crecido el 11% el vehículo pesado. Esto, por favor, no olviden la gráfica, la tabla anterior, donde teníamos 30, 40% de sobrepeso. Entonces, no nada más es el sobrepeso, sino además 11% más. Y ese 11% más es porque algún otro modo de transporte no ha podido absorber, porque déjenme decirles que la carga, el costo de operación de transporte más costoso para la red es el avión, pero el avión maneja carga de alto valor y son cargas muy pequeñas. Realmente la carga masiva, como lo mencionaba, pues, se mueve por carretera. Lo ideal sería que utilizáramos más la costa, que México por los dos costados de nuestro país tiene mar y podríamos abatir mucho los costos de operación del transporte. Sin embargo, pues bueno, aquí pueden ver que seguimos manejando, incrementándose mucho los vehículos y obviamente el sobrepeso. Y el TDPA promedio de la red del Fonadín, esto es a nivel de todos los vehículos, ha crecido el 11.5, lo cual, pues bueno, el reto es sumamente importante. En la siguiente gráfica quiero recordar que uno de los donde se detona el crecimiento de la infraestructura carretera, de autopistas, es en la década finales de los 80, principios de los 90. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta gráfica pueden ver que toda nuestra red carretera tiene en promedio ya 30 años. Esa red carretera, unas son más nuevas, unas más viejas. Ahí tienen Durango-Mazatlán, que es la que tiene menos tiempo. Tienen Querétaro-Irapuato, por ejemplo, que tienen muchísimos años ya en operación, pero en términos generales, 11 tramos carreteros operan ya el promedio de los 30 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya tenemos que rehabilitar las estructuras y si hubiéramos hecho la proyección correcta, haber hecho los estudios y proyectos adecuados y se construyó conforme a la ingeniería lo dictaba, esa infraestructura ya se agotó. Hoy tendríamos que estarla rehabilitando completamente y una de ellas aquí en la gráfica al final de la tabla pueden ver la México-Querétaro, que ya cumplió su vida útil. Se le han estado haciendo trabajos a esa y a un sinnúmero de carreteras más no que se hayan rehabilitado al 100% las estructuras de los pavimentos, lo cual, pues bueno, tenemos un reto por delante muy importante. Y regreso al tema, y si le agregamos los sobrepesos y el crecimiento del volumen que tenemos, pues esto nos complica mucho la administración de la conservación. Como nivel de servicio, en la siguiente tabla pueden ver el mantenimiento es insuficiente de la carretera, se requiere mayor capital de inversión, de lo cual pues nunca, y aquí el ingeniero Débora a lo mejor nos puede platicar algo. Yo creo que en los últimos 40 años nunca hemos tenido el recurso suficiente y a mí no me gusta hablar de las crisis, pero creo que todas nuestras generaciones ya somos de la crisis, entonces no podemos hablar de que algún día vamos a tener la boyantía de recursos para poder invertir. Menos fondos de mantenimiento para las carreteras, esto tiene una repercusión directa en el crecimiento económico del país. El aumento en los costos de operación del transporte pues es directamente proporcional al deterioro de las carreteras.
y pues esto se refleja en nuestra economía, lo cual se convierte en un círculo vicioso de nuestro esquema y lo que está sufriendo nuestra red. Solo como recordatorio, recordarán el puente de Morandi que se acaba de caer en Génova hace 8 días, 10 días en Italia. Es el primer puente atirantado y ahí pueden ver una de las fotos donde ese tirante es un tirante, no como los que, no creo que haya alguien aquí, salvo que esté Luis Rojas y ya entró, que son tirantes de concreto, donde adentro en lugar de cables eran varillas. Es el papá de los puentes atirantados, lejos de lo que hoy conocemos como atirantados. Pues estos tirantes, y como pueden ver, era uno por sentido o por lado, es un puente que tiene todos los años de la vida. Desde hace muchos años presentaba deterioros. Desde hace muchos años se hicieron esquemas muy importantes de conservación porque se le veían condiciones de fatiga. Unos decían que no mucho, pero cada vez le implementaban más recursos al análisis del deterioro, y pues bueno, el resultado es dramático. Cuando la ingeniería habla, mata. Entonces, ¿qué sucedió? Pues 29 muertos, el puente está en el piso. Y pues sobre todo hay una incomunicación muy importante que era, digamos, un corredor importante entre Italia, España y Francia. Esto es lo que sucede cuando no invertimos los recursos y seguimos colgándonos de las infraestructuras que se hicieron en el pasado, con lo cual agotamos lo que se hizo en el pasado y empezamos a comprometer generaciones futuras. En el corto plazo, la calidad de la superficie de rodamiento mejora. Sin embargo, la capacidad estructural, generalmente para tratar de que nuestros recursos los estiremos lo más posible, pues damos tratamientos de espera para tratar de dar un mejor servicio al usuario, un mejor confort. Sin embargo, no aumentamos la capacidad estructural del pavimento, lo cual continúa su proceso de deterioro y cada vez esto se va acelerando a través del tiempo. ¿Para qué les muestro algunas fotos? En la siguiente tabla gráfica ahí hay algunas de nuestras carreteras que presentan serios deterioros estructurales y por ende las superficiales. El tratar de atender con algún tratamiento de espera estos deterioros que se muestran en las fotografías, pues es verdaderamente de no hacer nada a hacer algo, pues es mejor hacer algo. Pero el dejarlo como está y no entrar a la parte estructural, pues prácticamente son recursos que se van a ir, yo diría casi evaporando conforme se están colocando, porque ya no tienen ninguna capacidad estructural de soportar las cargas. Aquí como reflexión, como indicadores económicos del World Economic Forum, de acuerdo con el reporte de competitividad del Foro Mundial, del Foro Económico Mundial para el periodo 2016-2017, México se encuentra en el lugar 51 de 138 países, lo cual nos ubica en una posición de 4.40, o nos otorgan 4.41 puntos. Para realizar esta evaluación, bueno, hay toda una metodología que está ahí la tabla, que se toman diferentes criterios para llegar a esa ponderación. Y en la siguiente tabla podrán ver del lado derecho el segundo pilar. El primero es las instituciones, lo cual, pues yo fui y me siento de la Secretaría de Comunicaciones, era yo me atrevería a decir que era la última secretaría que quedaba con un servicio profesional de carrera real, no de papel. Y se ha destruido la trayectoria de funcionarios públicos con amplia preparación, y cada vez el gobierno pensando que se puede apoyar más en la iniciativa privada, se ha disminuido mucho, por no decir que es precariamente el esfuerzo que hacen hoy los ingenieros. Pues es verdaderamente lamentable que no se den cuenta en el país que se requieren, para un país más grande, con mayor carga, con mayor número de población, pues se requieren también más ingenieros para poder mantener esta red.
Y si pueden ver en esa gráfica o en esa tabla, el segundo pilar es la infraestructura. Después vienen otros elementos como es el pilar macroeconómico, la salud y la educación, etcétera. Pero la infraestructura es el segundo pilar después de las instituciones. En la gráfica de barras pueden ver que en el renglón central pues es la infraestructura inadecuada, el peso específico que interviene para tener esta posición. En la posición de la infraestructura, el Foro Económico Mundial nos ubica en la posición 57, otorgándonos el 4.3 puntos. Yo aquí la única reflexión que haría, me atrevería a decir que desde el sexenio de Fox, ya estamos cumpliendo 18 años, que se han hecho inversiones encomiables en México y en la tabla y en estas tablas de competencia mundial no hemos logrado abatir el rezago que tiene México, lo cual es algo de preocupar y me voy a adelantar a una conclusión, pero yo me atrevería a decir que tiene que ver con la planeación y con los estudios y proyectos que se tienen en México. Más adelante lo comentaré. En esta tabla pueden ver que la inversión pública cada vez se incrementa a través de los diferentes sexenios, y la privada en un principio, allá en los 90s, que es cuando comentaba el desarrollo de la red de autopistas, pues se ha mantenido o incluso reducido. ¿A qué nos lleva? Si revisamos la tabla del lado izquierdo, para ustedes, sí, perdón, es que soy zurdo, entonces de repente la izquierda se me hace derecha, pero en la tabla de la izquierda, la calidad de la infraestructura carretera, pueden ver las diferentes evaluaciones que hemos tenido a través de los años, pero la línea punteada sí se ve que es descendente, lo cual nos lleva a decir que en lugar de mejorar podemos estar pensando en que estamos empeorando, o marginalmente nos estamos manteniendo en un estado de coma poco aceptable para un país que pertenecemos a la OCDE, donde somos la economía 10, otros dicen que somos la 12, pero da lo mismo. Y por el otro lado vemos que en la infraestructura andamos en los 50 altos, por no decir 60, lo cual como que hay una disparidad entre lo que México, el potencial que tiene, el bono demográfico con el que contamos, que tenemos un país con gran potencial, pero en el tema de infraestructura pasamos aceite. En los montos de conservación de este sexenio, podemos ver que andamos sobre los 6.800 millones de pesos de montos de conservación, lo cual, pues, y ahorita hice un cálculo en el avión, de acuerdo con el documento que les comento de la Asociación Mundial de Carreteras, que les voy a comentar que es verdaderamente dramático lo que estamos haciendo. La inversión en la red del Fonadín por millones de pesos kilómetro cuerpo, pues empezamos en el sexenio con 1.000.000 de pesos, 1.007.000, y andamos en 1.009.000. Con algún pico en 2014, si no me equivoco, esto se debió a Estación Don Nogales, que es una inversión sin precedentes, son 650 kilómetros, de los cuales se están invirtiendo más de 13.000 millones de pesos, y pues bueno, se ven reflejados. Pero a la hora que saca uno el promedio, es lo más que podemos hacer para poder invertir. Como ciclo de la conservación, la pregunta que me atreveré a decir, ¿cuándo empieza ese ciclo? Pues un buen programa de mantenimiento es un conjunto de acciones a través que se consolidan o se aglutinan con un sistema de gestión que proporciona una guía para orientar los criterios de ingeniería, optimizar el tiempo y ahorrar el dinero. Es una herramienta de gran valor, es la implementación de un sistema de gestión el cual ofrece elementos suficientes para generar programas de mantenimiento eficientes. No me atrevería a decir los óptimos, nunca un sistema va a poder sustituir a la ingeniería, pero es una herramienta que nos va a permitir tomar decisiones mucho más inteligentes y poder priorizar los recursos en donde México puede ganar más recursos en la operación del transporte. En el último párrafo, nada más para que se den una idea,
usando cifras normales, para el primer 75% de la vida útil de un pavimento, su condición baja alrededor del 40% a través del tiempo. Sin embargo, se requiere de tan solo el 17% adicional de la vida del pavimento para que ahora disminuya otro 40%. O sea, con esto a lo que voy es que el deterioro se vuelve logarítmico si no atendemos con oportunidad la conservación. En esta gráfica, en las dos gráficas siguientes, como ciclo de conservación, pueden ver en la gráfica superior que el costo total para el costo de operación del transporte para el transporte, si atendemos entre la conservación rutinaria y periódica y antes de la rehabilitación volvemos a tomar medidas, el costo de operación es lo menos que se puede tener. En la gráfica de abajo vemos la condición de la carretera, donde a través del tiempo, pues más o menos hablando de un pavimento que nos puede durar 30 años, pues en el año 7, en el año 10 podemos estar tomando decisiones adecuadas, atacar la superficie de rodamiento y podríamos rescatar la estructura del pavimento. Si se construye, se tienen los recursos para mantenerla. Pues bueno, aquí algo que es muy importante es construir, mantener, rehabilitar y volver a mantener. El irnos, si ven la gráfica, creo que la puse así porque esto es lo que se maneja en la Asociación Mundial de Carreteras. Aquí en México estamos acostumbrados a la gráfica volteándola, pero la quise respetar como la hizo la Asociación Mundial de Carreteras. Pero cuando la inversión es razonable, se mantiene la red en un buen estado óptimo o satisfactorio, mientras la inversión se vuelve pobre, el mantenimiento se acelera y cada vez se nos va deteriorando más la red carretera. ¿Qué es el ideal? En la siguiente gráfica pueden ver en el punto, prácticamente en el origen, que es el presupuesto actual, llámese el que ustedes quieran, hay un déficit de presupuesto, hablando de que los gastos de operación del transporte, el transporte debe tener un costo forzosamente, pero debe ser el mínimo necesario. Todo lo que le agreguemos es lo que ahí en la gráfica ven como exceso de gastos en el transporte, y a la hora que hacemos que se crucen estas dos gráficas, logramos un presupuesto óptimo. Con el costo óptimo para el transporte, lo mínimo que se le puede trasladar al transporte para que lo pague, pero también nosotros hacemos el esfuerzo del costo máximo que debemos de invertir para que sea el costo ideal. Si hacemos inversiones superiores, terminamos cayendo en dispendios, cosa que hoy se hace, y ahorita voy a explicar el por qué. Y paso a la etapa de planeación de la conservación de los activos. ¿Por qué hablo de los activos? Creo que también del lado de la ingeniería nos falta hablar más en términos económicos. Y no me vayan a criticar aquí los ingenieros, que hay varios amigos, que no vayan a pensar que ya me volví hacendario y financiero, pero es una parte muy, muy importante que tenemos que considerar porque todo sale de la misma bolsa. Y el primer punto es tener un plan a largo plazo coherente para que ayude a tomar las decisiones correctas al definir y priorizar el modelo de negocio del mantenimiento. La esencia de la planeación a largo plazo es la creación de tácticas adecuadas para el logro efectivo de los objetivos predeterminados en la estrategia establecida. Las condiciones existentes, medidas y efectos contribuyen a definir las deficiencias, evaluar las posibles soluciones y el rumbo que tenemos que tomar. Y el desarrollo de la red de infraestructura requiere tiempo, la cual consta de activos, no diferentes rangos de vida útil, la cual consta de activos con diferentes rangos de vida útil, condiciones relativas y riesgos asociados distintos. En la planeación, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer un diagnóstico de toda nuestra red, primero identificándola, sabiendo dónde está, cuáles son sus características, cuál es su vida útil, su vida remanente de los pavimentos, cuáles son las estructuras, si son de concreto, son metálicas, la composición, sus materiales, las condiciones de la infraestructura, su edad, qué tipo de pavimento, si es de concreto, si es rígido, las estructuras, si son pretensadas, postensadas, metálicas, etcétera.
después de que tenemos todo esto, debemos de tener un banco de información donde cada uno de los tratamientos que se le hagan a la carretera se vayan documentando y no terminen que el proyecto se ejecuta, se pasa a conservación, se realiza y el proyecto se tira a la basura. Allí hay información muy valiosa que sirve para poder saber qué se ha rehabilitado y dónde tenemos que seguir tomando acciones, pero sobre todo saber si la ingeniería que estamos implementando está dando los resultados. Hoy por hoy no sabemos si realmente los 7 años que proyectamos para un tratamiento a la mitad del plazo, los 3 años y medio, se está cumpliendo. Con un conjunto de datos completos y fiables es posible realizar el análisis con un sistema de degradación de los activos y la necesidad del mantenimiento, incluyendo su costo. Esta información es la base de los sistemas de gestión de activos. Para eso, el proceso de auscultación y sistema de gestión pues es el levantamiento del estado físico, el análisis de la información, el procesamiento de la información, la integración de la información, y hasta ahí, hoy por hoy, y hay muchas empresas que seguramente van a estar aquí, que se han dedicado a comprar aparatos para iris, roderas, mumíter, etcétera, deflectómetros y demás. Yo creo que ya México no necesita más aparatos, la red es la que es, y ojalá la pudiéramos crecer como han estado comprando aparatos, pero no es así. El tema central es que debemos dejar de estar produciendo tantos datos y tenemos que volcarnos a generar información. La información es el análisis de todos estos datos y que después deben ser priorizados. ¿Para qué? Para elaborar esos estudios y proyectos, determinar el análisis costo-beneficio, la ejecución de los trabajos de conservación y la retroalimentación. Esta es una etapa o es un proceso continuo, es como el check-up en nosotros, pues algunos años le pegamos más al alcohol, otros menos, entonces todos los años tenemos que irnos a checar porque no vamos a mantener las mismas condiciones. ¿Qué se está haciendo hoy en día? El círculo o ciclo vicioso, construir, descuidar y reconstruir. O el círculo virtuoso, construir, mantener, rehabilitar y volver a mantener. Para esto, pues bueno, hay N sistemas de gestión donde pueden ver los equipos, ya lo mencionaba, el deflectómetro, el mumíter, ay Dios, se me fueron, los equipos de alto rendimiento, roderas, el coeficiente de fricción y demás. Pero todo esto lo tenemos que meter en un sistema, que ahí hay algunas tablas, que hay N sistemas, unos propios y otros que se pueden comprar, que ayudan al análisis de toda esta información. Con todo esto, Banobras ha estado incursionando en generar su propio sistema de evaluación de activos, y aquí quiero hacer un alto en el camino, porque la Secretaría de Comunicaciones, cuando otorga el macrotítulo de concesión de toda esta red carretera, que en la siguiente tabla la pueden ver, la red del Fonadín son 53 tramos que representan los 4,223 kilómetros, más otros 2 tramos carreteros, que es Guadalajara, Colima y Atlacomulco, Marabatío. ¿Por qué? Porque esos no pertenecen a la red del Fonadín, tienen su propio fideicomiso independiente. La Secretaría, y esto viene desde orígenes del FARAC, allá en los 90s, se establece el método que manejaba o que se estableció o que diseñó ingeniero Elizondo, corríjame, servicios técnicos, de los 400 puntos, que después originalmente eran 400 puntos, ¿no? Y después creció a 500. Pero desde hace años se ha tratado de quitar esta calificación, dado estos equipos de alto rendimiento. Sin embargo, el macrotítulo de la red concesionada al Fonadín señala que debemos de cumplir con los 400 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Pues aquí hay varios jefes de unidad que a la hora que salen empiezan a calificar muy bien, a la hora que ya van al final del tramo, ya la rudeza de la calificación se agudiza. ¿Eso qué es? La homogeneidad no es estándar. Pero más allá de eso, el problema estriba en que catalogamos como costo de inversión o rentabilidad de la inversión igual a la México Querétaro, y perdón, Héctor, que la Ciudad Valles Tamuín. Ciudad Valles Tamuín no sé dónde queda, la México Querétaro pasa el 11
y piquito por ciento del Producto Interno Bruto de México. Si le pegamos en costo de operación al transporte al 11.5%, le estamos dando una patada a la economía de México. En Ciudad Valles Tamuín no le resto importancia, pero estoy seguro que no pasan los 42,000 vehículos diarios, y mucho menos el 30 y tantos % de carga pesada. Y el macrotítulo exige que todas tengan un IRI de 2, un coeficiente de fricción arriba de 0.4, roderas sin roderas, etcétera. Eso es verdaderamente, no podemos estar haciendo el dispendio de los pocos recursos que hoy se tienen y tratando a todos por igual. Y esto me lleva a hablar un poco del esquema que estamos implementando en Banobras, con esta red que hoy pueden ver que la red promedio de calificación que nos da la SCT es de 395 puntos, lo cual en promedio no pasamos la calificación mínima, la peor calificada en 275, y no sé, Héctor, tú cómo andes, pero y digo Héctor porque le entregamos una carretera a través de este esquema donde la mitad de la carretera está hecha a pedazos y la mitad la ha mantenido en muy buen estado, y lo cual está haciendo un sacrificio para ver cómo levanta la otra mitad que está sumamente deteriorada. A través de estos esquemas que se llaman el nuevo modelo de operación, en Guadalajara, Colima y en Atlacomulco, Marabatío, que en Guadalajara, Colima son 148 kilómetros, y aquí está Ricardo Luna, que es el mantenedor rehabilitador de Construcar, ha logrado levantar la red o la carretera de toda la autopista a 436 puntos sobre 500, que yo te diría que ya ahí la dejes para que no nos cueste más, con eso nos estamos más que satisfechos. Y en Atlacomulco, Marabatío, también con otro operador, tenemos 476 puntos. Es la mejor calificada de la red. Con el esquema de operación tradicional, que como gobierno es muy difícil poder tener la multianualidad, el que las empresas puedan invertir recursos y poder proyectarlo a través del tiempo, pues la otra red la mantiene Capufe, tratando de hacer el mejor esfuerzo. Sin embargo, no hemos logrado levantar esta calificación. ¿Qué ventajas tenemos en la siguiente tabla? El fiduciario, el Fonadín, contrata a un agente administrador que hace un perfil informativo con todo esto que les acabo de platicar de auscultación, donde hacemos el diagnóstico de la red carretera, y en particular vemos dónde es rentable juntar algunos tramos, por llamarle de alguna manera un tramo ancla, y que ese tramo ancla permita inyectarle recursos a 2 o 3 tramos vecinos que no son tan rentables, pero que también forman parte de este título y que hay que levantar, y de esa manera podemos tener un perfil informativo de esa red. El mantenedor rehabilitador es, una vez que tiene ese perfil, nosotros licitamos el perfil informativo, y prácticamente es una licitación tal cual, llamémosle, es una pequeña concesión. Dependiendo del daño que presenta la red, se determina el periodo de esa microconcesión, que pueden ser 6 años, fueron las primeras, no sé, la tuya, Héctor, 8 años, y hace poco acabamos de asignar una que fue a 13 años y medio. Y eso contribuye mucho a que puedan organizarse los constructores para dar el nivel de servicio. Algo que también es fundamental, y por eso hablaba de que el deterioro de los cuadros técnicos en la Secretaría de Comunicaciones y en el país en general ha sido verdaderamente lamentable. Esto permite que hoy los constructores tengan la necesidad de contar con cuadros técnicos que les ayuden a maximizar la inversión de los recursos, y que ellos ayuden a traer y aportar la tecnología, ya que el esquema exige
que nosotros los calificamos por indicadores de desempeño. Ya no nos interesa cómo se pegan las piedritas, que si el IRI, que el pavimento, que si es un SMA y demás. A nosotros nos interesa el desempeño tanto estructural como funcional de la red. ¿Cómo hacemos estos esquemas? Pues bueno, hay una etapa preparatoria que más o menos le dedicamos 2 meses, que es todo este análisis de la información, el diagnóstico de la red. Después que se licita, se le pide a ese constructor que en el periodo de 6 meses en los tramos pequeños, uno de ellos fue el libramiento de Carrillo Puerto, que yo creo que nadie sabe dónde está eso, pero es allá en Chetumal, que son 14 kilómetros, pues bueno, eso en 6 meses se pudo poner a punto. Golfo Centro, que son 150 kilómetros, que es la México-Pachuca y Pachuca-Tuxpan, nos exige 2 años para la puesta a punto, son 19 tramos homogéneos y pues bueno, con una inversión muy muy importante, alrededor de 2,000 millones para ponerlo en contexto. Entonces, bueno, este punto tarda de 6 a 2 años y a partir de los 2 años quedan de 8 a 10 años para estarla operando y manteniendo. Eso, pues bueno, el Banobras se encarga, en particular el Fonadín, de estarles dando una iguala mensual, salvo que hubiera algún trabajo fuera de lo previsto, que se paga por aparte y de esa manera logran darle mantenimiento a la red durante esa, pues no quiero llamar concesión, pero cesión de trabajos a la iniciativa privada. ¿Qué beneficios hemos obtenido de estos esquemas? Mejorar el nivel de servicio. Como ya lo mencionaba, el promedio del Fonadín anda en 395, hoy por hoy tenemos 478 en Atlacomulco, Marabatío, y algo que es importantísimo, incrementar el valor de las concesiones. Es un patrimonio de México, es un activo que tenemos que preservar. En valor presente neto tradicional es de 10,619 y el valor presente neto con el nuevo modelo nos lleva a 12,063. Aquí nada más para como connotación, en diversos tramos carreteros rebasan los 2,5 metros kilómetro de IRI y en segmentos rebasan hasta los 10 metros kilómetro, cuando la norma de la SCT señala que lo máximo deben ser 2,5 metros por kilómetro. Y ahora en los tramos que hoy maneja Construcar y también Atlacomulco Marabatío, estamos manejando 1,7 metros por kilómetro en segmentos que no rebasan 2,33 metros por kilómetro. O sea, sí se ve notoriamente el poder dar una conservación a mediano plazo para que el contratista meta su propia ingeniería y aporte sus conocimientos, pues se ve directamente reflejado en una mejor infraestructura, pero sobre todo en un mejor costo de operación al transporte. En los esquemas de la administración de la conservación son contratos plurianuales cuyos pagos están ligados al cumplimiento de estándares, ya lo mencionaba, la transferencia de la responsabilidad y los riesgos razonablemente procedentes se van al sector privado, lo cual pues, también tiene un bono de beneficio para el privado, pero con el beneficio también de tener una red mejor conservada y al derivar de procesos competitivos se promueve la innovación y un menor costo. La planeación de la conservación es preventiva y generalmente no caemos en que sea correctiva. Pues bueno, creo que en la siguiente tabla pues, se ven las diferentes etapas en las que intervenimos o que tenemos muy alineados entre el esquema tradicional y este esquema de mantenedor rehabilitador, donde pues, en la planeación, acciones correctivas de corto plazo, algo que, y pues yo estoy del lado de hacendario, pero que no terminamos de entender, que los presupuestos anuales, que nunca son anuales, son como como semestrales, y el semestre se cierra siempre como que en noviembre, entonces terminan siendo de 4 meses, y que los recursos no podemos comprometerlos de año con año, se vuelve una locura poder mantener esquemas de conservación. Con estos esquemas podemos tener muy claro cuándo y cómo, no se rige por estos esquemas hacendarios tan limitados, tan restrictivos de la inversión de los recursos.
como esquemas de administración de la conservación, déjenme decirle que los países que han implementado esquemas como aquí tienen la tabla donde pueden ver donde Noruega por mucho y los Países Bajos han obtenido reducción de costos sumamente importantes. Noruega con entre el 20 y el 30%, Estados Unidos por arriba del 10%, que es nuestro vecino. ¿Por qué lo menciono? Lo que mencionaba de las cargas. O sea, nuestras cargas hoy por hoy ni siquiera pueden pasar a Estados Unidos si no los bajamos. Lo cual pues son esquemas que están más que probados, que dan gran beneficio. En términos llanos y vulgares, para no cansarlos, aquí tienen unas fotos donde pueden ver qué es lo que se ha hecho. Pues bueno, algunas fotos de Atlacomulco Marabatío, donde el pavimento estaba regular, yo nunca no diría mal, pero se corrigió, se tiró la carpeta correspondiente, se pintó, se puso el señalamiento. No nada más estos esquemas tienen que ver con la autopista, porque recuerdo, el tema es la seguridad del usuario, y aquí lo que se busca es que también los taludes no nos vayan a dar un problema, o un drenaje que nos vaya a fallar y se vaya a colapsar, o que se vaya a provocar alguna erosión, y obviamente el mantenimiento y cuidado de las estructuras. Y pues bueno, aquí pueden ver el esfuerzo que también se hace desde el punto de vista de seguridad del usuario, ya no nada más de corte, terraplén, terracerías hidráulicas, sino señalamiento horizontal, vertical, barreras y todos los dispositivos que se pueden implementar para reducir los accidentes en las autopistas. Como indicadores, pues bueno, aquí en estos PAIs, y hablo de Atlacomulco Marabatío, de lo que se logró en 6 meses, y en Guadalajara, Colima en 12 meses, pues bueno, el nuevo modelo permitió, en cuanto a IRI, los PAIs de arriba son el nuevo modelo y los PAIs de abajo son el esquema tradicional. Teníamos un IRI que cumplía el 74%, ahorita cumple el 95%. En macrotextura, esto fue cuando empezó el esquema, y corrígeme Ricardo, ¿empezó en qué año? En 2012. Ahorita el IRI ya es mucho más, que cumple en mucho más porcentaje. En macrotextura competía, tenía con el esquema tradicional 77%, ahorita el 98%, y en deterioros superficiales el 78% y hoy el 99%. O sea, ¿y qué ventaja tiene? Que hablando de esta evaluación de los 400 puntos, aquí son evaluaciones homogéneas con equipos de alto rendimiento, estandarizados, normados y certificados por el Instituto Mexicano del Transporte. Todas estas normas, aquí con el ingeniero Elizondo, muchos años nos tocó trabajarlas, y hoy por hoy eso nos permite tener criterios estandarizados para que también la iniciativa privada pueda utilizarlos y todos podamos contribuir. ¿Qué eficiencias, como conclusión de toda esta plática, podemos tener? En el caso de Guadalajara, Colima, se han logrado cerrar 96 accesos irregulares, que nosotros como gobierno siempre o nos gana la gente, quita el alambre de púas, hace un accesito para usar la carretera. En el caso de Atlacomulco se cerraron 38 accesos irregulares de un total de 48. El incremento de ingresos en Guadalajara, Colima, del 4.4. De entrada únicamente es por los que evadían el peaje utilizando estos accesos irregulares. El incremento en Atlacomulco fue del 3.1. La reducción en el deducible para daños catastróficos fue del 58% en Guadalajara, Colima, y en Atlacomulco, Marabatío en 32.5. Y el incremento de ingresos por derecho de vía, porque el MRO, el mantenedor rehabilitador, está más al pendiente y vigila que si alguien quiere usar nuestro derecho de vía, les podamos cobrar. Pues nada más Guadalajara, Colima logró aportar 46% en el año 2013. Para nosotros como Banobras, como Fonadín, el nuevo modelo ha permitido reducir
los costos, comparándolos del modelo anterior al actual. Como pueden ver en estas gráficas, el comparativo en Guadalajara-Colima ha bajado el 10%, y en comparación a todo el nuevo modelo versus la red del fondo, o sea, ha bajado el 15%, y en Atlacomulco Marabatío el 24%. O sea, no nada más abatimos costos para el transporte, incluso para el propio gobierno nos sale más barato utilizar esto. En la siguiente gráfica pueden ver también cómo nos conviene licitar redes más amplias. La primera es Felipe Carrillo Puerto, que era la que mencionaba, pues el costo de administración de una red o de supervisión y de evaluación anda en punto 56, y en el paquete del centro en 130, en punto 17, lo cual pues nos conviene seguir caminando en estos esquemas. En el caso de Guadalajara-Colima se observó un crecimiento muy importante de los ingresos. Aquí pueden ver en esta tabla, solo como ejemplo, pues bueno, del 2008 al 2016 trae una tendencia. Cuando entra el nuevo modelo del 2012 al 16, ven cómo se dispara la recaudación de ingresos. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, aquí tienen algunos de los modelos que tenemos previsto sacar en el corto y mediano plazo. Es el noreste y el sureste. El noreste tiene una longitud de 348 kilómetros y el sureste de 522 kilómetros, lo cual, pues bueno, podrán entender que pues esto creo que nos va a permitir poder administrar la conservación, poder potenciar los recursos que hoy tenemos en México y incentivar a la iniciativa privada, a los constructores, a los proyectistas, a las empresas de supervisión, que va a haber mucha oportunidad de participar. Hay que profesionalizarse, hay que tratar de desarrollar cuadros técnicos. Ya la ingeniería no la va a hacer el gobierno, por lo menos del lado del Fonadín. La ingeniería se entrega un perfil informativo, únicamente enunciativo, para que la iniciativa privada revise si estamos en lo correcto y si no, haga su propuesta y su mejor oferta, y de esa manera poder elevar el nivel de costo de operación del transporte. Pues no me resta más que agradecer. Creo que terminé en tiempo. Muchas gracias por escucharme, espero no haberles aburrido. No sé,